no era el caso de Gordon, no. Porque estaban los que pregonaban que lo que Gordon pensara o creyera con firmeza, no tuviera asidero alguno. Gordon opinaba todo lo contrario a lo de la mayoría. Porque si algunos decían, según lo habían comprobado a través de estudios, que el cielo era negro y no celeste, habría sido porque consideraran que tuvieran argumentos que sostuvieran esa teoría. Pero Gordon mantenía la creencia de aseverar que los sueños eran una mezcla de situaciones vividas con hechos futuros. Teniéndolo en cuenta, no era sorprendente que, despertándose una mañana, recordara haber estado con su madre muerta, o con la primera novia que tuviera, o sumergido en situaciones, hechos, lugares que le fueran por completo desconocidos. El tema suministraba material de análisis, estudio exhaustivo, como quien lo hiciera con la palma de su mano. Al encontrarse con la gitana, ésta le comentó que ahí estaba todo el destino escrito, como si fuese sobre una hoja de pergamino que todos llevaran encima, desde el momento de nacer y hasta el supremo, el de la muerte. Pero cuando escuchó estas palabras, su rostro se ensombreció, lo único que atinó fue apartarse unos pasos, deseando tomar distancia y, desde lejos, ver su cuerpo diminuto, cubierto con un manto que conservaba un agujero por donde se asomaría su ansia de fama. Desde lejos, continuó viéndola, quedándose allá, de pie, manteniendo su mirada sobre la de Gordon, al igual que si le hubiese espetado, en pleno rostro, una gran verdad, la coronación del misterio, del enorme enigma que significaba su vida. Porque apenas, en su primer cuarto de siglo, Gordon aún no había sido capaz de entender la clave, la simbología de su existencia. Pero la gitana insistió en continuar demostrando interés en él, aunque se mantuviera alejado. Sintió que ella, con su mirada, pudiera penetrar hasta el más recóndito rincón de su ser. Y fue ahí cuando recordó una instancia en su niñez, una tarde en que su madre le advirtió que no mirara a las gitanas a los ojos, porque podían hechizarlo. Ellas sabían muchas cosas que la gente común ignoraba. Cuando llegó a la adolescencia, fue aconsejado, nuevamente, por su madre, diciéndole que no en vano su primo Eliseo, a pesar de estar cubierto la totalidad de su cuerpo por una filacteria con rezos estampados, en la creencia que este amuleto pudiera preservarlo de todos los males, se había encontrado con alguien que le vaticinara que se quitaría la vida. Eliseo desoyó esta premonición. Aún así, al notar la fragilidad que revistiera su existencia, consiguió una filacteria bastante extensa, con la cual cubrió su cuerpo, sintiéndose protegido. Sin embargo, al poco tiempo, lo encontraron ahorcado con ella. Por eso madre, siempre precavida, alentaba a su hijo, y lo siguió haciendo hasta el último minuto de su último aliento. Gordon quedó ahí, en medio del frescor emanado de los árboles plantados a la vera del sendero, fija su vista en la gitana que, por cierto, era muy bella. Su vestido multicolor ondeaba con el viento, al igual que lo hiciera un paño en un mástil. Y sus cabellos parecían flotar en contraste con el horizonte. Tal vez su quietud fuera un acto consciente que ayudara a fijar, en su memoria, su imagen, y así poder trasladarla a sus sueños. La mente de Gordon mantuvo todo su esfuerzo posible para que así ocurriera. En un momento, la gitana lo saludó, elevando una de sus manos, y con esa misma mano le indicó que se aproximara, que aún quedaban cosas para contarle. Gordon titubeó, imaginándose al borde de un abismo, mirando hacia abajo, sintiéndose atraído por la profundidad de un imán gigantesco. Percibió el mismo efecto de cosquilleo en sus piernas y en su estómago ante lo que le pudiera suceder. El miedo, el pavor a lo desconocido lo cubrió, no pudiendo mover músculo alguno. Solo ver a la gitana aproximarse con paso seguro, al igual que lo hiciera un ejército sobre su enemigo. Sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Con una mano cubrió sus ojos, recordando el consejo que le diera su madre.
Pero la gitana se puso delante, y ya fue imposible no perderse en su atrayente mirada, sus ojos color castaño profundos, muy profundos como la noche, o como el negro cielo oculto por la luminiscencia del sol. La gitana pidió que le extendiera su mano, que se la leería gratis, pero Gordon, revestido su ánimo de temor, solo tuvo coraje para mostrársela a centímetros de sus ojos, y que no fuera tocada. Y que si deseara ver su palma, que él se la ofrecería pero a distancia prudente, nada de contacto físico. Y si se la pudiera dibujar, entregándole su croquis en una hoja de papel, mucho mejor. Pero no teniendo papel, en ese momento, la mostró así. La gitana quedó estudiándola por unos instantes, hasta que soltó su sentencia, diciendo que Gordon sería como un emperador en su trono, como un rey pero sin reino, y que la gente lo vería así, muchos cubriendo sus rostros ante el peligro que simbolizaría estar atraídos, como la imagen de la gitana, girando en su mente la idea de imitar lo que estuvieran viendo. Pero ella ocultó todo dato que pudiera ofrecerle, que implicara la revelación de un destino incierto, y por más que él, casi implorando, le pidiera que lo hiciera, se encontró con el silencio absoluto de la mujer. Le dijo que tuviera cuidado, que lo que leía en la palma le vaticinaba que evitara ir más allá de sus anhelos, que estos solo representarían un esbozo de lo que deseara llegar a ser, pero que desoyera la llamada de su destino. Gordon preguntó cómo pudiera llegar a evitarlo si no conociera de qué se tratara. La gitana, mirándolo fijamente, respondió que se enteraría cuál sería, a su debido tiempo, y que decidiría qué hacer. Dicho esto, la vio voltearse, perdiéndose por el camino, guardándose, para sí, el resultado de todo lo que hubiese descubierto luego de la lectura de la mano. Gordon quedó ahí, en silencio, observando su palma recién leída, como si le fuese posible entender la escritura de su destino, en un inocente intento de si pudiera descifrar, en el entrecruzamiento de sus líneas, algún indicio acerca del misterio que encerraran. Y si todo estuviera grabado ahí, como un secreto nunca develado, también hubiera figurado en la palma de una de las manos de su primo Eliseo. Sí, ahí debería haber estado escrito su suicidio en determinado momento. Pero esto madre, o ningún integrante de la familia, se había enterado, solo él, que desde su juventud temprana, y hasta el día de su muerte, cubría su cuerpo con la cinta sagrada de la filacteria. Había sido tal la pasión que tuviera por su amuleto, o tanto el temor hacia su muerte, que desde que la vaticinaran, decidiera no desprenderse de ella. Eliseo siempre había sido una persona reservada, nunca contando cómo le hubiesen predicho su final, si hubiese sido a través de la lectura de su mano o simplemente mirándolo a los ojos. Quien hubiese sido, hombre o mujer, había acertado. Pero lo que sí entendió Gordon fue que, luego de encontrarse con la gitana así, de manera casual, en medio de la plaza, un día soleado, su vida había efectuado un giro, tomando por un camino que nunca antes hubiera pensado que existiera. También hubiese estado escrito, en algún lugar, o bien pudiera ser en la palma de su mano, que ese encuentro se efectuaría. Pero no tuvo intención de averiguarlo, esto hubiera implicado haber tenido que perseguirla, instándola a que le confesara cómo hubiese sido posible que ella lo supiera, apareciendo así, de la nada. Gordon deshizo sus pasos, regresando a su casa con la convicción de llevar, sobre sí, el destino marcado, y del cual no pudiera desprenderse, como quien lo hiciera con una vestimenta. En parte, esto lograba que temiera por su salud, que fuese atacado por una repentina enfermedad incurable que minara su cuerpo hasta reducirlo a un lote de carne inmóvil, aguzanada, pestilente a tal grado que nadie deseara acercarse para darle una ayuda. Se imaginó echado sobre la acera, implorando con la mirada a los paseantes, quienes preferirían no aproximarse, evitando que su cercanía fuera tal que la mano pudiera prenderlos. Gordon se sintió doblemente solo, ante el único pensamiento germinado en su mente.
quizás como los últimos que hubiesen morado en su primo Eliseo, a quien la necesidad lo hubiese obligado a la tortura necesaria de cubrir su cuerpo con la cinta del amuleto. Y si los rezos que estaban escritos en ella no hubiesen sido suficientes, ello habría demostrado que el camino del suicidio fuera el más indicado para liberarse de todo tormento. De esta manera, el terror ante lo impredecible del propio destino se le hubiese presentado, muy concreto. Gordon, en el silencio y la paz de su hogar, meditó un instante todo lo que le había sucedido ese día. A la luz de la lámpara observó la palma de su mano derecha, luego la de su mano izquierda, notando un casi calco de sus líneas, tanto en una como en la otra. Como si una refrendara lo que estuviera grabado en su compañera. Como si un misterioso hacedor las hubiese cincelado a su propio criterio, marcando la vía que cada uno debiera transitar. Y pudiera ser que esto implicara obligación de seguirla, aún no sabiendo que llegara a deparar, que pudiera aguardar detrás de una puerta. Si pudiese interpretar sus sueños, sobre todo, los que, a través de sus símbolos, le ofrecieran una pista, tal vez evitara lo malo, lo insalubremente dañino, peligroso. Quizás, en uno de ellos, se hubiese presentado la gitana, pero de una manera embosada, ya fuese mediante un signo o un símbolo. Este interrogante, esta duda mayor caló en su corazón, sintiendo, ahí, la congoja instalada. Habiéndolo deseado o no, esa noche soñó con ella. Paseando por un sendero que no reconoció, apareció su figura, a lo lejos. Gordon intentó alejarse, pero cuanto más lo hiciera, más ella se aproximaba. Estando lo suficientemente cerca, la gitana asió su mano derecha, comenzando a leerla y pasando su dedo índice sobre la palma, al igual que alguien lo hiciera leyendo un texto. Gordon vio, en sus ojos, crecer un fulgor que no había notado antes. Ella no apartó su mirada de la de él, para decir, en un momento, que la marca del destino final estaba ahí, grabada. Gordon quitó su mano, escondiendo su palma al resguardo de sus dedos, armando un puño que arrimó a su pecho, justo a la altura de su corazón. La gitana se esfumó entre la oscuridad y la distancia. Al despertar, con la luz del nuevo día, recordó estas imágenes, quedando sentado en la cama, mirándose las palmas de sus manos, intentando descifrar cuál sería la señal que le comentara. Ahí estaban sus líneas del corazón, de la vida y de la cabeza, pero ningún otro indicio le pudieron ofrecer. De pronto, una evocación rescatada se encendió. Gordon había guardado la filacteria. Le había quedado como recuerdo, el momento en que se la pidiera a su tía, para preservarla. Haciendo a un lado objetos conservados en la cómoda de su habitación, la encontró. Estaba dentro de una cajita de cuero. Era una cinta lo suficientemente extensa como para haber podido cubrir todo su cuerpo, como si hubiese sido un ser momificado. Tomó de un extremo, logrando quitarla de la caja. Sobre la cinta se podían apreciar, grabadas, oraciones en hebreo, las que no pudo entender por desconocer el idioma, y las que se sintiera avergonzado de pedir a alguien que las tradujera. Notó el calor, la tibieza que emanaba de la cinta, al igual que si fuese recién quitada del cuerpo sin vida de Eliseo. Pensó cubrir sus manos con ella, pero era muy larga, y tal vez no le preservara de un triste final. ¿Y si se deshiciera de ella? No estaría bueno arrojarla a la basura, porque cualquier persona podría levantarla, no conociendo su verdadera misión. La usaría como cinta común, para atar paquetes y nada más. Otros, que supieran para qué sirviera, también cubrirían su cuerpo, corriendo el mismo final que su primo. No estaría bien. Tomó la cinta, colocándola dentro de una lata, prendiéndole fuego. Al calor de las llamas, se sintió bien de haber liberado el alma de Eliseo, de haber estado presa en un enigma de tiempo y espacio, desde el momento en que se quitara la vida.
Ahora sí sería libre para volar a ocupar otro cuerpo que estuviera por nacer. Imaginó a Eliseo siendo bebé, y que, en algún momento de su existencia, le agradeciera por lo que hubiese hecho. Esto, quizás, también estuviese escrito en la palma de su mano, sin que el propio Gordon lo supiera. Y si pudiese encontrarse nuevamente con la gitana, le rogaría, le imploraría le dijese cómo poder evadirse de un destino funesto. Porque si el problema radicase en que, como ser humano, estuviese sujeto a la tierra, con sus pies plantados al suelo, sería cuestión de buscar la manera de evitarlo. Esta atadura, entonces, implicaría estarlo también al destino. Tampoco la solución sería cortarse las manos, porque donde ellas se guardasen mantendrían grabadas sus líneas, como libro sagrado. Se sentó a la mesa, con un lápiz y una hoja de papel. Diagramó varias ideas, cuyos desarrollos le llevó hasta altas horas de la madrugada. El más concreto de todos, simbolizaba ser una especie de trono, una silla elevada que lo evitara tomar contacto con el suelo. Podría ordenarle a un carpintero que la construyera. Constaría de unos 6 metros de altura, con peldaños al frente, los que ayudarían a subir. Estimó que, allá arriba, no solo pudiera estar a salvo de los malos augurios, sino, además, de cambios en su destino, que no le fueran favorables. Hasta incluso pudiera controlar si las líneas de las palmas de sus manos variaran sus recorridos, mutando de las más adversas direcciones a las de mayor conveniencia, como si fuese escapar de un mal sueño, evitando lo peor que llegara. Así, la línea del corazón y de la vida, por citar apenas dos de las más importantes, torcerían su destino, logrando que aventajara a Eliseo, evitando el triste camino del suicidio. Su silla estuvo lista en 3 días, debiéndole haber sido entregada en una camioneta. 6 metros la separaban del suelo, altura que consideró suficiente. La ubicó en la puerta de su casa. Allí instalado, podía ver pasar a la gente, que le echaban miradas inquisidoras. Gordon les regalaba una sonrisa, saludándolos. Ninguno de ellos sabía que estuvieran presos de su destino, y que Gordon fuera un privilegiado. Pensaba que muchos de ellos lo considerarían un rey en su trono, cumpliéndose lo vaticinado por la gitana. Y hasta podría notar que unos, al pasar delante, agachaban su cabeza, sumisos al creer escuchar alguna orden dada. Se sentaba en la silla ni bien asomado el sol, bajando a las primeras sombras de la noche. Con una lupa controlaba, todos los días, las líneas de sus manos, dibujándolas en hojas de papel blanco, notando que la línea de la vida, al paso de las semanas, había corregido 1 o 2 grados su inclinación. Y esto parecía ser de buen augurio, porque no había vuelto a enfermarse, ni siquiera un leve resfrío. A los 2 meses, y cuando estimó que los 3 grados de desvío de su línea habían sido suficientes, y que no se movería de allí, ideó la manera, notando que eso hubiese sido algo benéficamente productivo, que permaneciera así, inmutable. Para esto, con barniz transparente, pintó ambas palmas, obligando a las líneas a no mutar más. Este procedimiento lo realizó apenas salió el sol del nuevo día, para luego subirse a la silla. Se sintió feliz, habiendo podido vencer a su destino y a lo que marcaban sus manos. Sin embargo, un pequeño detalle pretendió opacar el momento, la aparición, frente a sus ojos, de la mirada de la gitana. Estaba ahí, a su misma altura, siendo capaz de sumergirse en sus ojos, profundos como el abismo. Sí, podía estirar sus manos, tratando de alcanzarlos o, al menos, borrarlos, hacerlos desaparecer. La mirada fija, sin pestañear, invitaba a no distraerse con otra cosa más que con ella. Quienes pasaban por la calle lo veían manotear en el aire, queriendo apartar algo que lo estuviese importunando. Pero cuanto más Gordon deseara apagar la mirada, más ésta permanecía, nublando su propia visión.
Las palmas de sus manos, cubiertas con el barniz, ya no hubiesen podido alertarlo, nada informarle más que lo que allí estuviera grabado y pegado con la pintura. Y la marca del final de su vida estando cincelada, desde el día de su nacimiento. Intentó ponerse de pie para hacer más fuerza con sus brazos, pero lo único que consiguió fue inclinar la silla. Gordon se enfrentó, al igual que su destino, a la dura realidad del cemento, cuando su rostro reventó contra la acera.